Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Entonces, cuando gobiernos, y nos tenemos que mirar, ya vamos a hablar de todo esto en detalle, estamos en una especie de introducción. Cuando gobiernos comienzan a tomar decisiones políticas y no científicas, cuídese, porque fue precisamente lo que pasó en Europa. Europa, después de comenzar en marzo con números brutales de infecciones y fallecidos, números que ya están siendo superados por el rebrote, marzo, abril, cuando comenzó a llegar la primavera por ahí por el mes de mayo y el verano, julio y agosto, y yo insisto, Europa Occidental vive del verano porque viven de los turistas, pero además de ello, encontró el verano a una población cansada que venía desde marzo, abril, mayo, junio, julio, y los gobiernos tomaron la decisión de flexibilizar, pero una decisión científica o una decisión económica, financiera y política. No es lo mismo. Ahora ya vemos que llegando el otoño al hemisferio norte, a Europa, a los Estados Unidos, esta decisión política, económica y financiera de abrir durante julio y agosto la están pagando con un rebrote, insisto, todavía más brutal del primer brote del primer trimestre del 2020. Y hay otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos entonces, y también partir de las experiencias. A ver, el hemisferio norte está llegando en estos momentos al otoño, están en el otoño. Ya por ejemplo, en París en este momento, las temperaturas están alrededor de los 12 grados, de los 10 grados. El otoño comienza a llegar. Dentro de poco, en algunas semanas, se entra el invierno. Aquí hay entonces una carga viral importante porque se mezclan las gripes de temporadas con la coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada, está en lugares cerrados. Cuando va a montarse en el transporte público evidentemente por el frío está cerrado. Hay una mayor posibilidad un entorno más propicio para el virus, y también estudios han dicho que cuando se mezcla entonces la gripe con la COVID-19, la gripe estacionaria con la COVID-19, es una bomba de tiempo. Ahora, escuchen bien esta reflexión. En marzo, abril, cuando llega la COVID-19, agarra países del hemisferio sur, que no es el caso de Venezuela, pero sí es el caso de Chile, sí es el caso de Argentina, sí es el caso de Uruguay, sí es el caso, por ejemplo, del sur de Brasil, por ahí por Porto Alegre, toda esa zona, pero a ellos les llega en marzo, y en marzo en el hemisferio sur es verano. Es decir, que a todos estos países latinoamericanos del cono sur los agarra en calor. ¿Sí? A ver, todo lo contrario, los agarra en invierno. Y ya, en cambio, a el hemisferio norte, pensemos en Francia, en Italia, en España, los agarra en marzo, saliendo del invierno. El hemisferio norte entonces no conoce qué es la COVID-19 en invierno, porque ahora es que lo va a agarrar en invierno. ¿Qué pasa? Que mientras que a Chile, a Uruguay, a Argentina los agarró de invierno, al inicio los agarró fresquecitos. Pero a Europa y a los Estados Unidos ahorita los va a agarrar el rebrote cansados, con 10 meses de COVID-19. Y con cifras de infecciones que están ya superando el primer brote. Es decir, el rebrote está siendo más brutal. Mosca, en este momento, desde hace al menos 3 semanas, un mes, estamos en otoño en el hemisferio norte. ¿Qué va a pasar cuando se llegue a diciembre? ¿Qué va a pasar cuando se lleguen los meses más fríos, que son febrero, incluso marzo? Enero, febrero, marzo. El hemisferio norte va a pagar la irresponsabilidad
de haber flexibilizado en demasía durante julio y agosto. Insisto, ¿la decisión fue científica? No. La decisión fue política, económica y financiera. En este momento, mientras ustedes y nosotros estamos hablando, pacientes desde Bélgica o pacientes desde Francia tienen que ser llevados en helicóptero a Alemania porque no hay camas como atenderlos. Yo no sé si me estoy explicando. Yo les estoy hablando, señores, de Bélgica, yo les estoy hablando de Francia y yo les estoy hablando de Alemania, de los países con un sistema sanitario público más robusto que existen en el mundo. Ahora saquen ustedes la cuenta qué puede pasar en un país, por ejemplo, como Venezuela, uno de los países en el mundo con menos número de infectados y de fallecidos proporcionalmente a su población. Si, por ejemplo, nosotros en diciembre nos volvemos locos, o incluso países latinoamericanos, nos volvemos locos y en nombre del espíritu de la Navidad, de la llegada del Niño Dios, del arbolito de plástico, porque aquí no hay pinos, porque estamos en el Caribe, en nombre del pesebre, vamos a arriesgar nuestras vidas para que después, cuando pase la fiebre de Navidad y del 31, nos encontremos nosotros en febrero con un rebrote y sin un sistema sanitario, porque somos un país bloqueado, sancionado, hay que recordarlo. Cuidadito, cuidadito, porque los latinoamericanos y los venezolanos no es que somos superhombres, o es que el calor, o recuerdan aquel mito, el calor mata el virus. Mentira. Bueno, digo, sí, pero no el calor tropical veraniego. Porque si es por eso, en el verano nadie se hubiera infectado en el grandísimo calor sofocante de París, o de Roma, o de Madrid. Entonces, mitos se van cayendo, y lo único que nosotros podemos hacer es ser responsables y creer e informarnos sobre los datos científicos sobre la COVID-19. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.